Saludos fraternos de su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, en Centroamérica. Justamente acaba de pasar por Centroamérica el huracán Iota, que significa en griego Iota, quiere decir la letra I. Este huracán ha dejado estragos en Nicaragua y en Honduras, especialmente en las zonas del Atlántico de estos países. A nosotros nos llegó y está aún a esta hora que se está transmitiendo este mensaje, nos ha llegado ya no como huracán como se esperaba, sino como una tormenta tropical que poco a poco se está diluyendo. Así que bendito sea Dios, que también ha escuchado las oraciones de muchos y que hoy estamos pues aquí dándole gracias a Él que nos ha permitido pues no sufrir tanto quizás como nuestros vecinos de los países de Nicaragua y Honduras. Dios con su misericordia también tiene cosas buenas para toda la humanidad. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de Gálatas. Pablo les habló a los Gálatas acerca de que habíanse metido dentro de la congregación ahí en Galacia unos judíos que se hacían pasar como hermanos en Cristo. Y también se cree que estos sí habían reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero continuaban con las costumbres de la religión judaica. La epístola de los Gálatas trata directamente de la pregunta teológica más básica que enfrentó la primera generación cristiana. Y era cómo es que afecta o cómo les afectó el Evangelio de Jesucristo y esa división que se creó entre judíos y gentiles. No se olviden que los primeros cristianos eran judíos. Acuérdense, cuando en el aposento alto, en el día de Pentecostés, se derramó el Espíritu Santo en los 120. Todos eran judíos. La iglesia cristiana, la primerita iglesia cristiana, era judía, nació en Jerusalén. Entonces, ellos, los judíos, aún que su religión judía los mantenía muy celosos de ella, reconocieron algunos a Jesucristo. Entonces, cuando Pablo estuvo en Galacia, les habló de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que Pablo, antes se llamaba Saulo de Tarso, él era un hombre versado en las Escrituras. Dice pues que él era fariseo de fariseos. Era de la tribu de Benjamín. Era judío, de religión farisea. Pero cuando dice fariseo de fariseos, es que ese hombre se la sabía toda para entenderlo, así como todo el Antiguo Testamento. Se lo conocía bien. Era religioso. Y en cuanto a la ley, no a la ley
de llevárselo preso a la gente, no, no. En cuanto a la ley de Dios, irreprensible. Era, pero íntegro. Ese hombre, Saulo de Tarso, Jesús lo llamó cuando fue que iba para Damasco, es el llamamiento de él, y aquel gran teólogo judío se enfrentó con Jesucristo, a quien él perseguía, y a los miembros de la iglesia, la primeritas iglesias evangélicas. Y para su versión, la primera iglesia del Señor Jesús es evangélica. ¿Por qué? Porque nació predicando el evangelio. ¿Y a qué salieron los apóstoles, pues? Y los demás a predicar. ¿Religiones? No, hermanos. Salieron a predicar el evangelio de Jesucristo para salvación de las almas. Eso es todo. Entonces, si usted entiende ahí, comprende y razona, pues, ¿verdad? La primera iglesia cristiana evangélica. La Biblia lo dice. Entonces Pablo le avisaron, pues, que en Galacia estaban esta gente un tanto perdiditos, porque él en lo que se fue a otros lados a predicar el evangelio de Jesucristo, se metieron en la iglesia los que se llaman judaizantes. Pablo, estamos en Gálatas capítulo 1 versículo 1, este es un saludo que él da, pero en el saludo ahí les está diciendo quién es él. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, fíjese, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Bien clarito dice quién es él. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, no solo era una, eran varias iglesias que están en Galacia. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Saludo más hermoso, al cual se dio a sí mismo por nuestros pecados y para librarnos del presente siglo malo, o sea, del presente momento que estaba sucediendo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yo puse honra, dije honra, no lo dice aquí, perdónenme, pero siempre le doy honra y gloria a Dios. Bendito sea Él. Entonces, se habían metido en Galacia, en estas iglesias, los judaizantes. Los que andaban diciendo, no, hombre, no se preocupen. Pero este asunto que anda diciendo Pablo, como ya no está, él no estaba ahí cuando estaba sucediendo eso. Lo que anda diciendo Pablo, que ya no es necesario ni circuncidarse, ni guardar los días de fiesta, ni esto, ni las lunas nuevas y todo, solamente creer en Jesucristo. Pero no, hombre, la cosa no es así. También hay necesidad de circuncidarse, no, si no, estamos perdidos. Entonces, eso lo supo Pablo y él se fue les escribió a los Gálatas y les dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Les está diciendo, caramba, estoy, pero muy impresionado de ustedes. ¿Qué les ha pasado? Y puede suceder algo hoy, en esta época
estamos hoy transmitiendo un día miércoles 18 de noviembre del año 2020. Ya todas las iglesias, por lo menos aquí en El Salvador y en Centroamérica y en el mundo, ya se están reuniendo, ya hay servicios regulares, algunos con restricciones, como sea. Pero también durante el tiempo de pandemia, algunos de nuestros hermanos fueron seducidos, ya sea por videos que se dedicaron a ver, por mensajes que estuvieron oyendo y viendo por la internet, por aquellos famosos memes y estos y cosas y esto y lo otro que estaban metiendo a la gente. Algunos su fe tambaleó, al grado tanto que tambaleó que buscaron otros lugares que no era su iglesia y se fueron, porque allá les estaban predicando otro evangelio, no vamos a decir contrario al que se les predica en sus iglesias, en nuestras iglesias. Pero fueron seducidos, dejaron lo que se les había enseñado y se les había mantenido en enseñanza y gustaron más de emociones, de situaciones emotivas y todo eso que crea emoción. Por ejemplo, hay gente que dice, no, hombre, es que esas iglesias son bien aburridas y no es como esta, que hay una gran alegría. No, señores, la alegría no se manifiesta con un jolgorio ni la alegría se manifiesta primeramente conociendo la palabra de Dios y estarle dando gracias a Dios por medio de Jesucristo por haberlo enviado a Él, y a Él lo mandó para que nosotros nos salvara y pagara por nosotros nuestros pecados. Esa es la alegría. Allí debemos de estar gozosos, alegres. El que se esté cantando y algunos lugares con sonidos especiales, ahí lo dejo yo para otra ocasión. Eso no es alegría, eso es emoción. Hay que distinguir una cosa de la otra. Entonces, no, que allá era más bonito, que allá se gritaba, que allá se salta, y en la otra iglesia, ahí bien aburrido. El hombre de ese, porque así nos dicen a nosotros los pastores. Pues ya no nos dicen pastores, el hombre dice. Bueno, Dios se encargue de cada cual. Entonces Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Ve usted? Estoy en él, Gálatas 1:6. Se alejaron de su doctrina, de su enseñanza, de su cuidado y dedicación a Dios por medio de Jesucristo y por la meditación y escudriñando la palabra. Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué es un evangelio diferente? Un evangelio diferente, señores, es aquel que se sale de lo que dice la Biblia. Ese es un evangelio diferente. Nosotros no podemos seguir instrucciones y condiciones de hombres. Las mujeres aquí, los hombres para allá, los otros por acá y esto por acá. Oiga, esas son reglamentos y costumbres de los hombres, de nosotros pues, que entramos a esta hora, tantos minutos de alabanzas, esto y lo otro, así somos. Pero esos son, digamos, reglamentos, formas y ordenanzas internas, no bíblicas, que para estar mejor, habemos iglesias pequeñas, en donde debemos de colocar unos hermanos por acá, otros por allá, otros por acá, para podernos acomodar.
Pero eso no es instrucción bíblica, esa instrucción interna. Aquí Pablo les está haciendo saber a los Gálatas, ustedes, tan pronto me fui, o sea, y aquí diríamos, tan pronto pasó esta pandemia y hoy que hemos regresado, nos estamos dando cuenta de que algunos han seguido otro evangelio de emociones, hasta de horarios, hasta de distancia. A todo le ponen una excusa, que muy lejos, que muy cerca, que está lloviendo, que hace mucho sol, que esto y lo otro, que es muy pequeño, que muy grandote, que es muy caliente, todo una excusa. Pero nadie puede acusar de una doctrina que no es bíblica. Y aquí está la gran diferencia. Y eso es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas. Para seguir otro evangelio. ¿Qué es un evangelio diferente? Era la perversión que los judaizantes, los que se habían metido, hicieron del evangelio verdadero. Le añadieron al evangelio verdadero otras cosas, como la circuncisión, cómo guardar los días estos, cómo hacer esto y lo otro, de la religión judía, que de donde venía. Y en lo que se está maravillado Pablo es que caramba, pues, ¿y ustedes qué aprendieron? Igual, oigan, hermanos todos, aquí me están viendo y oyendo varios pastores, queridos hermanos, estudiantes de teología también, están oyendo y viendo. Hermanos y hermanas de muchos años en sus congregaciones. Durante esta pandemia, y especialmente en la cuarentena, y hoy que hemos regresado, todos hemos descubierto que a algunos se nota y se notó y se está viendo que su fe tambaleó. Y estuvieron en cada uno de los cultos, en los estudios bíblicos, en las enseñanzas y en todo eso. Pero ¿por qué tambaleó su fe? Porque oyeron otro evangelio diferente al que se les enseña, según la Biblia. Entonces, esta gente fue seducida por un evangelio más suave, pues, más light, más permisivo, más no hay problema, hágalo, hermana, si no, eso no, si no, Dios le perdona, Dios le cuida, no se preocupe, en eso no, Dios es bueno, Dios es fiel, todo eso. Pero bueno, ¿y qué pasó, pues? Y si tenías eso bueno, esa palabra de Dios sazonada, como dice la Escritura, sazonada es esto, hermano. Estas correcciones que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, ese evangelio diferente, se les había metido a los Gálatas, les metieron requisitos, ceremonias, parámetros del Antiguo Testamento como requisito previo y necesario para la salvación. En el Evangelio de Jesucristo no es necesario hacer nada para que Dios nos dé la salvación. Fíjense bien cómo lo digo, no para que nosotros obtengamos la salvación, no. Vaya, para ser salvo no tiene que andar haciendo ni esto, ni lo otro, ni guardando días, ni esto, ni lo otro, ni andar haciendo esto y lo otro y aquello, y tocando puertas y un montón de cosas y todo. No es cierto. Dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto de ser salvos
no es de vosotros, o sea, ustedes no lo pueden hacer, pues es un don de Dios. Usted puede andar regalando floreros, ventiladores, equipo de sonido a la iglesia y todos los sillas y hay todo lo que quiera, hágalo, qué bueno. Pero eso no le va a dar salvación, porque dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el que tiene solo la honra y la gloria es Dios. ¿Cuál es el requisito de que nosotros podamos entender? Hoy sí, miren, entender y reconocer que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Ese era el evangelio que predicaba Pablo. Y ese evangelio había sido pervertido por otros, por los judaizantes, que le decían, sí, Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero no, nosotros sigamos con la religión anterior. Yo solo quiero hacer una nota. Pablo dice en Gálatas, en el capítulo 3, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, y letra E mayúscula, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Qué son necios? ¿No reconocieron ustedes? Está hablando Pablo, señores. Gálatas 3:3. Voy a leer Gálatas 4:9. Mas ahora, les está como reclamando Pablo, conociendo a Dios, o más bien conocidos por Dios. A veces comentaba con unos pastores hace un par de días, ¿verdad? Y decía, se ha dado cuenta, hermano, que a veces nosotros, los pastores, cometemos algunos errores pues de dicción cuando decimos, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Y son frases bonitas, ¿va? Y a veces decimos, cuando yo me convertí a Cristo. Así decimos, así yo incluso todavía lo digo. Cuando yo me convertí a Cristo, desde luego estamos haciendo una referencia del día cuando recibimos a Cristo. No es malo, ni pecado, ni lo condena, ni nada. No, ni lo salva tampoco. Pero en realidad nosotros no buscábamos a Cristo. Cristo nos buscó y nos encontró a nosotros. Nosotros no andábamos buscando a Dios, andábamos afligidos y preocupados. Quien nos encontró es Dios. Nosotros no nos hemos ganado la salvación, no es cierto. La salvación es un regalo de Dios, Él nos lo dio. ¿Qué vio en nosotros? Sencillo, pecador y pecadora de a montón. Y el Espíritu Santo en ese día en que usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ojo con todo eso, el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, nuestros pensamientos y dijimos verdaderamente, soy un pecador, soy una pecadora y necesito que Jesús me salve y además me perdone los pecados y me inscriba en el libro de la vida que está allá en los cielos. ¿Ha oído usted un himno que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé? Ese es en el anhelo. Debemos de mantenernos en eso. Entonces dice Gálatas 4:9, mas ahora, esto que estamos conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales
¿Queréis volver y a esclavizar? Bueno, y entonces, ¿qué no entendiste el Evangelio de Jesucristo? No tenemos que hacer nada, hermano. Ah, no, pues, y los ritos, mire, y esto, y lo otro, y aquello. Y mire, el día tal, hay que celebrar este otro día, porque esto, por lo otro, y aquí. ¿Saben ustedes que acaban de pasar el día de los... en México le dicen Día de los Muertos, en otros lados dicen el Día de los Difuntos, otros dicen de los días de los santos, no sé qué. Y hay gente que va en su amor familiar, en su amor de amistad, en recuerdo. Y va a los cementerios y le lleva comida a la tumba del que ya hace años que murió quizá. Y le lleva licor o refrescos y todo lo que él comía, queriendo agradar al que ya partió. Si conoció a Cristo como Señor y Salvador, bien, tiene un lugar. Si no lo conoció e incluso lo rechazó, tiene un lugar, nada más. Pero llevar a donde estuvo o está alguien ahí enterrado por años y eso, y llevarle comida y llevarle a platicar y llevarle canciones, y andan unos señores religiosos ahí que por 5 o 10 dólares le cantan algo, qué sé yo. Eso no es cierto. En la Biblia no está. Dice que tengamos cuidado de andar haciendo oraciones por y a los muertos. No se olvide de Saúl, cuando por medio de la pitonisa, de la bruja pues, de Endor, pidió que el espíritu de Samuel llegara. Ese es un tema muy especial. ¿Y qué fue? Que ahí sucedió algo terrible por andar haciendo esas cosas y andar haciendo oraciones a los muertos. Cuidado. Entonces, pues, también en Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, ustedes estaban bien, hombre. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Estoy leyendo Gálatas 5:7. ¿Qué pasa, pues? ¿Por qué se han desviado de la verdad? ¿Les han fascinado con un evangelio diferente quizás? ¿O con un lugar de emociones diferente a las que tenía? ¿Le gusta a usted el sonido grande y fuerte de las guitarras y de los instrumentos musicales y esto la hace sentir bien? Sí, qué bueno. Pero eso no es evangelio, eso es emoción. Tan bonitas, claro, que se oyen las alabanzas. Bueno, todas esas cosas como, ¿qué diré yo? Instrumentos pues que tienen una acústica maravillosa. Sí, qué bueno. ¿Qué? Díganme ustedes en la Biblia dónde dice de que los que están con instrumentos electrónicos y buen volumen y buen sonido y todo eso, esto sí Dios está escuchando allá, así, tan alegres. Y los que tienen una guitarrita y panderetitas y algunas veces no tienen ningún instrumento, sino que se van a capela, eso ya los oiré. ¿De dónde? Y dice en Filipenses, siempre Pablo, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Caramba, ahí sí está duro. Lo que está diciendo es guardaos, tengan cuidado. Tengan cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así dijo Jesús. Y en aquel día me van a preguntar,
¿Y qué no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios. Y en tu nombre. Y miren lo que le dijo el Señor Jesús. Nunca os conocí. Apartados de mí, obradores de maldad. Sáquenos, donde será el lloro y el crujir de dientes. Ellos decían que estaban haciendo lo correcto, según ellos dicen. Jesús mismo lo dijo. En aquel día van a decir algunos en tu nombre. Y no era así. Hemos apenas tocado Gálatas, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 6. Que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, el próximo viernes estaremos en Verdades Bíblicas, viendo y leyendo y discerniendo Gálatas en el capítulo 1, y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo pervierten. Bendiciones y hasta el viernes.